Señor presidente, señorías, tenemos representación en el Parlamento Europeo. Es pequeña, todavía ahí se nota menos, ¿no? Porque uno entre 700, más de 700 parlamentarios no digo nada. Pero bueno, se nota igual. Nada, no se preocupe. Pero mire, yo voy a contestar una pregunta que acaba de hacer el diputado de Izquierda Unida y, en fin, porque es verdad, yo creo que nadie de los que estamos en esta Cámara estaríamos en contra de que se adoptasen todas las medidas que fuesen necesarias para apoyar a las personas que son despedidas en empresas, ¿no? Y nosotros, desde luego que apoyaremos todo lo que se pueda hacer. Pero es verdad que creo que hay que hacer un servicio a la verdad y un servicio, además, a esas personas para no generar falsas esperanzas, como decía el portavoz de Izquierda Unida. Y hay que saber de lo que estamos hablando. Creo que conviene una explicación un poco más detallada de lo que ha hecho usted, de a qué fondo nos estamos refiriendo, este Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Bueno, pues este es un fondo que presta ayudas individuales, puntuales y de duración limitada para financiar medidas que faciliten la reinserción laboral. Es decir, son fondos destinados única y exclusivamente a financiar políticas activas de empleo destinadas a estos trabajadores. Y yo no digo que esto no sea importante, no digo que sea importante, pero desde luego creo que la mejor manera de combatir los efectos de la globalización es frenar alguna de las causas que provocan esta globalización, que en Europa creemos que tiene efectos muy perversos, más que crear fondos que financien los efectos, sino atender prioritariamente a las causas. Y además, este fondo se moviliza cuando es un Estado miembro el que lo solicita. Sí es cierto que puede ser por iniciativa propia o a instancia de una o varias comunidades autónomas, pero exige también al menos el 40% de cofinanciación de las medidas contempladas. Hasta el año 2013 esta cofinanciación era del 50%, ahora es del 40%. Y aquí el principal obstáculo, ya ha hecho mención también el portavoz de Izquierda Unida, es que, además, para poder acceder a este fondo se requiere un mínimo de 500 despidos en una empresa durante un periodo de al menos 4 meses o el despido durante un periodo de 9 meses de también al menos 500 trabajadores si están en la misma división de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en una región o en 2 regiones contiguas. Quiero decir que las restricciones para acceder a este fondo son estas. No engañemos a nadie, son estas. Por lo tanto, en fin, es cierto que esas restricciones impiden, de alguna manera, que en muchas de las situaciones de despido se pueda acceder, y eso quizá a nosotros nos explica, por ejemplo, que España tan solo haya realizado 20 solicitudes en los últimos 5 años. Es cierto que en Asturias no se ha hecho ninguna, pero se han hecho 20 solicitudes en España en los 5 últimos años. Y usted ha citado algunas empresas, ha citado Suzuki, ha citado Coca-Cola. Yo no sé si Coca-Cola podemos hablar de efectos de la globalización. Estamos hablando de una empresa española, una empresa nacional que está reestructurando su estructura. Pero no estamos hablando de una multinacional. Engañaremos a la gente si decimos que Coca-Cola es una empresa americana que viene a cerrar plantas. Es una reestructuración en el marco de una empresa de carácter nacional. Pero a nosotros nos preocupa que olvidemos algunas de las cuestiones, algunos de los instrumentos que sí están a disposición. Y son, por ejemplo, en todas estas empresas tienen que presentar lo que se llama un plan de recolocación de los trabajadores que despiden. Precisamente este es el objetivo de este fondo, la recolocación. Es decir, facilitar la reinserción laboral de los trabajadores. Este plan de recolocación fue una de las medidas, y en este sentido yo puedo decir que es una de las medidas, probablemente de las pocas positivas, que se contemplaba en la reforma laboral emprendida por el Gobierno del Partido Popular, al obligar a su elaboración por parte de todas las compañías de más de 50 trabajadores que acometan un despido colectivo. Sin embargo, la efectividad de estos planes de recolocación ha sido prácticamente nulo, porque creemos que no se ha impulsado desde el Gobierno de Madrid, del Gobierno del Partido Popular, las medidas para el seguimiento y control de estos planes de recolocación, de su efectividad y de su eficacia. Se han quedado, por lo tanto, en buena medida en papel mojado. Y está bien que le pidamos al Gobierno y al Gobierno de Asturias que acuda a Europa para conseguir fondos que faciliten la reinserción de trabajadores despedidos por un ERE. Nosotros lo apoyaremos siempre, cómo no. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que está bien y es mucho más importante que se trabaje
que se trabaje desde los ámbitos en los que cada uno tiene competencia para mejorar la efectividad de las medidas y de los instrumentos de los que ya disponemos y tenemos a la mano, ¿no? No se trata de que porque acudamos a lo otro renunciemos a lo que tenemos a nuestra disposición. Apoyaremos los dos primeros puntos de esta proposición, porque ya le digo que apoyamos que desde el Gobierno de Asturias se adopten las medidas para poder acceder a estos fondos. Y es lo que ustedes dicen en el punto primero y el punto segundo de esta proposición de ley, transcribiendo además el contenido del fondo, del reglamento que impone las condiciones de acceder al fondo. Por lo tanto, si se dan las condiciones que se acuda a él, lo apoyamos, por supuesto. Aunque el objetivo prioritario de Asturias debería ser no acceder a estos fondos, sino más bien trabajar para que no se dé esas situaciones. Pero permítame que me detenga un poco más en el tercer punto, que es en el que ustedes aluden a la solicitud de este fondo de adaptación a la globalización para los trabajadores de Tenneco. Y me voy a detener un poco más porque yo creo que es un ejemplo sangrante que hay que poner en una coyuntura de oleadas de deslocalizaciones que estamos padeciendo en España e incluso en Europa, pero que se han incrementado en España precisamente con la reforma laboral del Partido Popular. Ya no hace falta la autorización administrativa para aprobar un ERE extintivo de carácter colectivo, es decir, se le han quitado las capacidades que tenían las administraciones públicas para autorizar o desautorizar este ERE y en la práctica esta desaparición de este mecanismo de control previo y de la antes necesaria autorización administrativa ha dado libertad absoluta a las grandes multinacionales para poder despedir discriminadamente sin necesidad de apenas justificación ni de llegar a acuerdos con los trabajadores. Y eso es lo que ha provocado situaciones como la de Tenneco y permítame que lo diga también, situaciones como la de Coca-Cola. Yo creo que la situación de Coca-Cola, de la planta de Coca-Cola de Asturias, con las otras situaciones del resto de España, de esta empresa, no es un efecto de la globalización, ni es la decisión lejana de una multinacional tomada en no sé qué país lejano. Es una empresa española, de capital español, con un centro de decisión en nuestro país, que aprovecha las capacidades que les facilita una reforma laboral que permite reestructurar su empleo sin acudir a esas autorizaciones administrativas. Y esto es lo que ha pasado y esto es lo que está pasando también en Tenneco. Hay un informe desfavorable al ERE por parte de la Inspección de Trabajo, en el que se alude a los incumplimientos por parte de la multinacional en lo que respecta a los trámites de información y consultas. También la Administración del Principado de Asturias ha emitido un informe negativo, pero es además una planta que da beneficios, que es rentable, que es competitiva, que es innovadora y la única razón es que la empresa quiere cerrarla para trasladar su maquinaria a Rusia y poder así obtener mayores beneficios. Y ante esto, las administraciones españolas están desapoderadas de mecanismos para frenar esta decisión, digámoslo así. Yo aquí he hablado algunas veces del problema, yo creo que un problema mayúsculo que tenemos, que es la distinta magnitud que tienen las instituciones políticas y las instituciones económicas. Y si no entendemos esto, podemos hacer alusiones a fondos y a cuestiones parciales, pero no estaremos entendiendo cuál es la raíz del problema. Afortunadamente, la plantilla de Tenneco en Asturias le queda acogerse a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y por eso nosotros nos felicitamos porque la primera resolución que tienen los conflictos jurídicos con la empresa al menos haya sido exitosa. Nos parece que es un anuncio, por lo menos una noticia muy positiva. Es lo que nos queda, la Administración de Justicia, pero no la Administración Pública. Voy terminando, presidente. Nosotros, como decía el portavoz de Izquierda Unida, tampoco damos por hecho que en Tenneco estén consumados los despedidos. No creemos que eso sea así. Y como no damos por eso consumados, seguimos, como si fuese un hecho consumado, seguimos trabajando y seguimos trabajando precisamente en el ámbito donde el diputado portavoz de Izquierda Unida no nos reconocía la presencia, que es en el Parlamento Europeo. Porque además creo que es un asunto de escala europea y que si en algún sitio va a tener posible solución será en esa escala política. Seguimos trabajando y aunque con un único diputado, el diputado Sosa Wagner, tenemos pendientes de respuestas 2 preguntas, una que la ha presentado en solitario y otra conjuntamente con otros grupos, y también les digo que hoy mismo se está discutiendo en el seno de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo una propuesta de resolución que hemos presentado para que se sumen a ella otros
grupos parlamentarios, desgraciadamente, con un único diputado no podríamos llevarla a debate y, por lo tanto, a convertirla en resolución, pero está debatiéndose esa propuesta de resolución en el seno de la Comisión, que es la que sobre la deslocalización de la producción industrial europea, con una especial alusión al caso de Tenneco y proponiendo medidas para evitar esa deslocalización. Y le digo, el partido que tiene mayoría en el Parlamento Europeo es el Grupo Popular Europeo. Es el Grupo Popular Europeo. Por lo tanto, en su mano está una medida política de una efectividad, creo que mucho mayor que todo lo que podamos acordar en este Parlamento asturiano, y lo digo así, sin ningún ambaje, ya digo, acordar una medida política de mucha mayor efectividad y que resulte eficaz para los trabajadores de Tenneco. En definitiva, ya anuncio que solicitaremos la votación por puntos, anunciándoles que votaremos favorablemente los 2 primeros puntos, pero, si se nos permite la votación por puntos, nos abstendremos en el tercer punto.